¿Lo puedo ver ahí? ¿Mm? Espérame que estoy subiendo. Ya. ¿Qué tal, amigos? Hola. Primero que todo espero que se pueda escuchar bien. De antes hicimos algunas pruebas y no había sonado mucho. Eh, Mi nombre es Rolando Lavandero. Pertenezco a la agrupación Dos Rosas Solas de aquí de Chile. Y lo primero que quiero hacer es dar las gracias a, a Cambalache por esta invitación que para nosotros y para mí en especial es sumamente importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo tan complejos, utilizar estas plataformas para poder llegar a más lugares. Eh, Así es que, primero que todo, el agradecimiento de nuestra agrupación y mío personal a esta hermosa iniciativa. Mandarles un saludo a todas las agrupaciones que están participando de toda Latinoamérica y es un hermoso encuentro. Así es que espero que esta presentación que voy a hacer les guste, que sea interesante para ustedes también. Ha sido un poco difícil, obviamente, porque pensar en una presentación, en algo que quizás no sea tan cercano a ustedes como es nuestra cueca, ha sido un poco difícil pensar en cómo poder establecer, ¿cierto?, por hacia dónde poder apuntarlo. Pero vamos a intentar que sea lo más integrador posible para que todos puedan conocer un poquitito sobre nuestras tradiciones. Vamos a partir comentando entonces que nuestra cueca, obviamente, eh, nuestra cueca es nuestra danza nacional, es nuestro baile nacional, y que es así desde 1979, que si lo miramos en base al tiempo desde nuestras independencias de todos nuestros países latinoamericanos, es un tiempo muy corto para que en este caso nuestra danza haya sido decretada o indicada como nuestra danza nacional. Eh, 1979 les decía, pero a mí me empezó a llamar la atención que, bueno, yo llevo muchos años participando en distintas actividades de índole folclórico, eh, y me empezó a llamar la atención mucho de que muchas de las danzas que nosotros hacíamos en estas agrupaciones eran danzas muy antiguas que ya no se practicaban dentro de nuestra tradición. Eh, Muchas danzas habían desaparecido con los años y solamente era el rescate que tenían algunas de estas agrupaciones para poder mostrárselas a la gente. Eh, Eso empezó a llamarme un poquito la atención y también el hecho de que la cueca, esta danza, sí era una danza que hasta el día de hoy se baila constantemente en distintos lados. Se baila en fiestas, se baila por tradición, porque estoy contento. Inclusive hay danzas de este tipo que se bailaban, ahora ya no tanto, aunque yo sí he visto en algunas partes, se bailan hasta en los velorios. ¿Ya? Entonces es un elemento que me empezó a dar vuelta en la cabeza y a hacerme preguntar por qué era tan importante esta danza, qué pasaba con ella, que estaba tan arraigada en la tradición de nuestro país. Eh, y por lo tanto comencé a tratar de investigar un poquitito de qué pasaba con esta danza a nivel nacional, qué pasaba con esta danza en el corazón de la gente. Eh, a modo de poder introducirlos un poco en el tema, les quiero comentar que actualmente hay un movimiento muy grande en relación a la cueca, ya a nuestra cueca chilena, que más adelante les voy a explicar. Nosotros
aquí, claro, hablamos de la cueca, pero también fue muy conocida durante muchos años como la chilena. Eh, y que tiene que ver un poco con todo esto que ustedes están haciendo, con este viaje. Yo por eso puse, por ejemplo, aquí atrás tengo un mapa de nuestro Sudamérica, porque esta cueca nuestra, esta cueca chilena, la chilena específicamente, tuvo un momento en que viajó por distintos países de nuestra América y en varios de ellos se quedó. Así que voy a partir contándoles un poquitito la historia de lo que pasaba hasta, por decir, no sé, hasta 1950 con esta cueca tradicional para nosotros. Eh, Durante muchos años, esta cueca fue perseguida. Fue, fue una danza al- a la cual se le perseguía porque era complejo bailarla. Producía de pronto algunos crímenes, producía muertes. Les voy a ir explicando ya por qué. Entonces, con todo esto que me empezó a pasar, de tratar de investigar un poquitito qué pasaba con esta cueca, eh, empecé a tratar de investigar, a buscar libros y a buscar cosas para poder introducirme en esto. Me encontré con lo siguiente. Los primeros indicios de esta danza aparecen en los textos a partir aproximadamente de 1824. Chile tuvo su independencia, bueno, se dice es la firma de la independencia en 1812 y se ratificó en 1818. Y en 1824 nosotros ya teníamos una danza que eran como llamémoslo así, la protocueca, es el inicio de esta danza. Y eso comenzó a darme vueltas, a seguir dando vueltas en mi cabeza. O sea, desde 1824 y recién en 1979 fue declarada danza nacional del país. Y durante todos esos años la gente bailaba esta cueca, la sentía, la hacía parte de ellos y era todo para la gente. Ahora, ¿cómo llegó esta cueca a Chile? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, delante estaba viendo una de las charlas anteriores, ¿cierto?, sobre la cultura afroperuana. Muy interesante, muy vigoroso, ¿cierto?, en la danza, y lo encontré hermoso el trabajo que hacían desde el Perú. Bueno, en esa época el Perú era el centro neurálgico de de España, venían y se instalaban, ¿cierto?, en el Perú. Y desde el Perú salían todo lo que el resto de las naciones o las colonias en ese tiempo necesitaban, todas las comidas, cultura y ese tipo de cosas. Por lo tanto, a nosotros, a través de los barcos, llegaban al puerto de Valparaíso, que es nuestro principal puerto nacional. Desde el Callao llegaron muchos negros africanos que obviamente en ese tiempo los traían como esclavos. Eh, Viajaban desde el puerto de Valparaíso, pasando la cordillera de la costa hasta un lugar que se llama actualmente Quillota. Quillota es un pequeño pueblo que está aproximadamente a 120 kilómetros hacia el norte desde Santiago y está aproximadamente a 50 kilómetros desde Valparaíso. Por lo tanto, la gente llegaba en los barcos hasta Valparaíso y en carretas se trasladaban atravesando la cordillera de la costa para llegar a Quillota. Quillota era el primer punto, el primer pueblo bajando de la cordillera de la costa. Por lo tanto, en Quillota se establecían, estaban unos cuantos días, y ahí se empezó a formar una especie de centro de los negros africanos que llegaban desde el Perú a nuestro país. Y por lo tanto se empezó a desarrollar mucha parte de su cultura, de su propia cultura, en ese lugar, en Quillota. Y luego desde Quillota viajaban hasta Santiago, recorrían
estos 120 kilómetros aproximadamente que existen, hasta Santiago. Y en Santiago, obviamente, estos negros quedaban a cargo de las familias más poderosas. Bueno, ¿qué pasó en este trance? Ellos traían algunas danzas que tienen mucho que ver con lo que estaba haciendo el compañero antes, ¿cierto? En la muestra de danza afroperuana. Y traían toda su cultura, toda esta danza, esta riqueza rítmica, movimiento, lo traían a Santiago. Y aquí en Santiago se empezó a mezclar con otros movimientos que existían. Uno de ellos era bailes españoles que se bailaban en ese tiempo. Eh, Aquí la alta alcurnia traía profesores desde el Perú, que llegaban obviamente desde España, y los traían desde el Perú para poder enseñarles estas danzas europeas y de todo tipo de danzas. Y aquí se empezaron a mezclar un poco. Aquí fue como la tormenta perfecta, ¿cierto? Entre que se mezcló la cultura afro, lo español, eh, con nuestra propia cultura, con nuestra propia tradición, con esto más aborigen también, lo mapuche que existía aquí. Y se conformó esta mezcla para transformarse en una danza especial, con una rítmica muy especial, con un pulso muy especial, que es el 6 octavos. Eh, También vale decir que también nuestra tonada, la tonada chilena, es anterior a la cueca, pero ese ritmo de tonada, ese pulso se empezó a transmitir a esta nueva danza que estaba apareciendo. Y que la gente la empezó a bailar con mucho agrado porque les servía como desahogo, por un lado, de alegría. Obviamente alrededor de esta danza había eh, qué sé yo, muchas fiestas generalmente, mucho alcohol, obviamente, qué sé yo, como pasa, creo yo, en la mayoría de las fiestas hoy día en toda Latinoamérica. Y esta danza empezó a ser parte de este pueblo, ¿ya? Estamos hablando, les vuelvo a repetir, 1824. Fue tanto el auge que tuvo esta danza en la gente que esta danza empezó a aparecer también en los teatros de la capital de Chile. No se podía terminar un acto o algún evento en algún teatro, en algún lugar, donde no se terminara bailando cueca, que en ese tiempo la mayoría de la gente empezó a llamarla la chilena, como para identificar, ¿cierto?, que era parte de nuestra cultura. Por lo tanto, esta chilena comenzó a ser muy conocida a nivel de todo Chile. A, empezó a recorrer todas partes de Chile. Por lo tanto, esta chilena nació en la ciudad, nació en Santiago y nació en Valparaíso, que fue donde llegaron toda esta cultura afro e hizo la mezcla. Eh, Empezaron a pasar los años y empezó a suceder que esta cueca que se bailaba de pronto en muchos lugares causaba muertes. Esto eh, porque al igual como me imagino pasa en todos sus países, todas estas danzas tienen mucho de conquista, de amorío, de tratar de establecer el contacto físico de alguna forma. Y obviamente esto causaba disputas entre la persona que salía a bailar con la dama, que no necesariamente era la pareja, y por este afán de conquista se podía malinterpretar y llegaban a peleas, y como circulaba mucho tema de alcohol, eh, se armaban peleas y llegaban a haber asesinatos y peleas constantemente. Entonces, la cueca comenzó a ser, además, perseguida.
Sucedía también que, y hay muchos textos que lo mencionan, la policía recorría todos los barrios de Santiago de pronto y donde escuchaba que estaba sonando la cueca, donde escuchaba este 6x8, que es que nosotros lo tenemos arraigado, la policía irrumpía en los lugares y tomaba preso a la gente. Por lo tanto, mi mención al principio de que esta cueca fue perseguida y fue oculta, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que causaba muertes y por ese motivo se empezó a perseguir. Pero así todo, con toda esta problemática, la chilena seguía adelante, seguía inserta en el corazón de la gente, seguía siendo bailada. No, esta represión no tenía efecto sobre las personas. Al paso de los años, 1850 aproximadamente, se encuentra oro en California. Y aquí los amigos mexicanos nos podrán ayudar porque más adelante conversando, ¿cierto? En 1848 México tuvo una guerra con Estados Unidos por los territorios bueno, California, Baja California, Texas y toda esa zona que en esos momentos era parte de México. Y por lo tanto se inició esta guerra en 1848 donde hubieron muchas muertes. Fue un tema muy dramático también para los mexicanos, hasta que llegaron a un acuerdo y México cedió todos esos territorios al norte de México para Estados Unidos. California, Baja California, Texas, no conozco mucho los lugares específicos, pero sí toda esa zona norte fue entregada a México, o sea, perdón, a Estados Unidos. Y en ese tiempo se descubrió, sobre todo en California, oro. Y se comenzó en 1850 con la fiebre del oro. Esta fiebre lo que hacía era que venía gente de todo el mundo a tratar de hacerse ricos. Y por lo tanto hubo una migración muy grande. Hubo una migración muy grande hacia Estados Unidos. Yo por eso coloqué este mapa, porque quiero mostrarles un poquitito lo que sucedió con nuestra chilena. Estamos hablando 1850. Desde el puerto de Valparaíso, que está aproximadamente por acá, ¿cierto? Este es Valparaíso. Salían los barcos llenos de gente de Chile que quería ir a hacerse ricos buscando una oportunidad en esta zona de California, en Estados Unidos. Hasta esa época todavía ya estábamos con el tema de esto de que habla Estados Unidos de la oportunidad que ellos entregan. Bueno, por lo tanto, viajaban y estaban instalados en Valparaíso. Obviamente la única forma en esos años era llegar a través de barco. El barco demoraba aproximadamente 2 meses, dependiendo del tipo de barco, 2 meses, 3 meses aproximadamente en llegar hasta California. Viajaban desde Valparaíso por toda la costa pacífica hasta llegar al puerto del Callao, que era una de las primeras paradas, el puerto del Callao en Lima. La gente que viajaba desde aquí de Chile era gente humilde, gente que necesitaba, pero que llegaron a Valparaíso desde la zona general, principalmente desde la zona un poco más al norte nuestra, que actualmente es Coquimbo, La Serena, Vallenar, Copiapó, que para nosotros, para que ustedes también lo sepan, es la parte de mucha minería, de mucha pequeña minería que existía en esa época. Por lo tanto, la gente que empezó a viajar al norte era porque quería buscar una oportunidad, porque eran mineros y querían buscar una oportunidad en California, porque ellos tenían el conocimiento para poder buscar oro y poder encontrarlo allá en California. Como era gente más popular, más del pueblo, tenía esta tradición de la cueca.
tenía arraigada esta chilena, la tenía en su corazón. Por lo tanto, ellos, lo que les explicaba en antes, en cualquier momento que se establecían y podían hacer una fiesta, cualquier, cualquier celebración, ellos bailaban cueca, era una forma de celebrar. Por lo tanto, cuando llegaban al puerto del Callao, obviamente el barco tenía que llegar al puerto del Callao, la gente se bajaba, estaba a lo menos unos 2 o 3 días para poder reabastecer el barco, qué sé yo, y para poder seguir su viaje. En esas bajadas, bajaban los chilenos y bajaban obviamente porque tantos meses, tantos días en el mar, qué sé yo, bajaban a la fiesta, buscar trago, cosas para comer, qué sé yo, y celebraban. Y empezaban a bailar nuestras chilenas. Eh, y luego continuaban viajes al norte, ¿cierto? Desde el puerto del Callao hasta llegar a lo que actualmente es Oaxaca, en México. Y que quiero aprovechar un poco la oportunidad, ¿cierto?, de saludar a toda la gente de por allá que hemos sabido por las noticias que tuvieron un terremoto por ahí, un movimiento, así es que nuestros saludos, nuestros cariños y, y, y nada, acompañarlos desde el corazón en en estos momentos. Y claro, nosotros conocemos muy bien qué significa tener un terremoto, un movimiento sísmico. Pero bueno, el tema es que llegaban a este puerto en Oaxaca creo que se dice específicamente, y era el último puerto antes de llegar hasta California. Por lo tanto, en este último puerto había un poco más de tiempo establecidos. Y se empezaron a instalar, ¿cierto?, esta gente que iba a esta minería en California y comenzaban nuevamente las fiestas, las celebraciones, a bailar nuestra danza chilena. ¿A dónde voy con todo esto? Es que antes de llegar la gente a California, nuestra danza se empezó a bailar en distintas partes de América, en distintos países. Y aquí quiero hacer una pequeña explicación que creo que es importante ya que tenemos hermanos de todos estos países que yo estoy mencionando. Lo que yo estoy comentando es algo que he podido ir analizando y recuperando un poco del material en que me he ido basando. Yo sé que en muchos de estos países las explicaciones de las danzas que ellos tienen, por ejemplo, en Perú, la marinera, y en el mismo México, que tienen una danza que se llama la chilena, las explicaciones están basadas en el sentido de que son danzas originarias de su país. Yo quiero dar mi propia explicación y espero que este sea el momento de contacto en que también desde estos países me puedan dar y podamos compartir sus propias explicaciones. Esto porque con esto todos aprendemos. Yo les voy a dar mi punto de vista, sin el ánimo obviamente de pasar a llevar a nadie. Solamente es un punto de vista y los antecedentes que les estoy entregando son solamente antecedentes históricos. Yo no estoy poniendo en juicio absolutamente nada, ¿ya? Entonces, estábamos en México, en el lugar de Oaxaca, y desde ahí, obviamente, después de haber estado todo un rato en fiesta, todo un rato en celebración, seguían en el barco y llegaban hasta California. California fue en algún minuto un lugar impresionantemente grande de latinos, sobre todo obviamente mexicanos, porque era su tierra en algún momento, y después se empezó a llenar de chilenos, tanto así que hubo algunos pueblos a los cuales les cambiaron nombre. Por ejemplo, Chilecito. Hubo un Chilecito en California en esos años, porque era tal la cantidad de gente chilena que empezó a llegar a esa zona que se empezó a poblar. Ahora, Estados Unidos, en ese momento, el centro neurálgico no estaba en ese lado del país. Imaginémonos, por ejemplo, en el mapa, supongamos que, claro, yo no tengo el mapa aquí de Estados Unidos, pero supongamos que sea esto, ¿cierto? Ustedes saben que Estados Unidos va de Atlántico a Pacífico.
para que la gente pudiera llegar del lado Atlántico al lado Pacífico en Estados Unidos, no podía hacerlo directamente por tierra, ya que obviamente no existían carreteras, no habían aviones, no habían trenes, recién estaba en formación todo eso. Por lo tanto, la única forma que tenían desde Estados Unidos, desde el lado Pacífico, era tomar un barco, bajar por el lado Atlántico, pasar por el estrecho de Magallanes, por el Cabo de Hornos, que está aquí en Chile abajo, el final, donde ya se junta con la Antártida, pasar por ahí y empezar a subir nuevamente por el Océano Pacífico, hasta llegar al puerto de Valparaíso, que era el primer gran puerto antes antes de nada, porque hacia abajo no tenían, habían puertos pequeños, pero no un gran puerto como Valparaíso. Y ahí hay un dato interesante. En esa época la gente comenzó a llamar a Valparaíso Pancho Gancho. Hoy día, hasta el día de hoy, inclusive se le menciona como Pancho. Pancho es una derivación de Francisco. Y era porque al llegar los barcos al puerto de Valparaíso, la luminosidad que tenía, la iluminación que tenía, daba un poco la sensación de estar llegando a San Francisco. Y obviamente, como era un puerto más chico, pasó de San Francisco a Pancho, que era el puerto más pequeño. Y hasta el día de hoy, inclusive en Valparaíso, se le llama a Valparaíso Pancho y viene con ese apelativo del Pancho Gancho. Eh, por lo tanto, tenía toda lógica de que en ese momento California se empezó a llenar de mexicanos, obviamente, y también de muchos chilenos, obviamente también de otros lados, pero había mucha cantidad de chilenos en ese lugar. Por lo tanto, y aquí quiero contarles otra historia, otra anécdota que comenzó a suceder. Yo me imagino que todos ustedes conocerán y habrán visto una película que salió 1989, me parece que fue, que es El Zorro. Eh, El Zorro está basado en una historia que tiene que ver también con Chile, que es la historia de un personaje que empezó a luchar con los gringos, ya tratando de buscar los derechos que tenían los latinos en ese minuto. Este personaje comenzó una batalla y como yo les decía que había muy poco estadounidense porque les costaba mucho llegar, los primeros que comenzaron a llegar fue una especie de policía militarizada por tratar de controlar a toda esta gente que estaba llegando, a todos estos chilenos, a todos estos mexicanos, a todos estos latinos que estaban llegando tratando de buscar oro. Eh, entonces comenzó a aparecer, ¿cierto?, este personaje que yo creo que muchos de ustedes lo habrán escuchado, que es Joaquín Murieta. De hecho, en la película se menciona que son los hermanos Murieta, y de hecho eran hermanos. En la historia dice que eran hermanos, era Carlos Murieta y Joaquín Murieta. Joaquín Murieta era una persona que venía desde Copiapó, no, perdón, desde Coquimbo, que es una ciudad aquí al norte en Chile, y llegó precisamente a tratar de hacer fortuna en California y se fue con su familia, no, perdón, con su hermano para llegar allá. Allá se casó con una mexicana y se establecieron, pero cuando empezaron a llegar los gringos a tratar de ordenar un poco todo este ajetreo que había con los latinos, Joaquín Murieta comenzó a luchar con ellos. Y era tanto que se armó toda una leyenda en base a Joaquín Murieta. De hecho, nuestro premio Nobel Pablo Neruda escribió una cantata en relación a Joaquín Murieta. Aquí en Chile hay muchos temas, o hay varios temas relacionados. Aquí la Payún tiene temas en relación a este personaje Joaquín Murieta. Y Joaquín Murieta comenzó a hacer esta pelea, esta lucha con los gringos y armó una especie
no sé, de ejército, podría llamarlo así, con muchos mexicanos que lo seguían y que estaban luchando con él, por tratar de buscar obviamente la reivindicación y, y el no aplastamiento de este ejército estadounidense. Entonces, ¿qué sucedió con todo esto? Como les decía anteriormente, en Oaxaca, en México, quedó mucha de esta cueca y hasta el día de hoy se hacen campeonatos nacionales de chilena en México. Aún se le llama chilena. Yo tuve el placer, digamos, de contactarme vía correo, porque cuando estuve estudiando toda esta cosa, empecé a buscar información y me contacté vía correo con un profesor en la Universidad de Oaxaca. Y claro, él me mencionaba que ellos tienen claridad en cómo llegó esta chilena a México. Y fue precisamente en este tiempo de la fiebre del oro. Lamentablemente, por esta opción que tengo, no tengo forma de poder compartir la pantalla y mostrarles un poco cómo se baila, pero ustedes mismos la pueden buscar. Si colocan y googlean por ahí chilena en México y se van a encontrar con esta danza que se hace actualmente en México y que tiene muchos elementos de nuestra cueca. Yo no sé si ustedes, muchos de ustedes ya habrán visto cómo se baila la cueca en Chile. Pero básicamente es una danza de pareja con un pañuelo, ¿cierto? Que se agita al viento y es un baile de conquista, hay mucho de zapateo, mucho de tratar de encontrarse, mucho de encuentro entre la bailarina y el varón, ¿verdad? Eh, por lo tanto, este elemento de eh, del oro en California, de la fiebre del oro, hizo que nuestra cueca comenzara a viajar. Y como les digo, y vuelvo nuevamente a los años, porque creo que eso para mí tiene mucha relevancia, estamos hablando de 1850, ¿ya? Eh, y al paso del tiempo hubo otro elemento, y también lamentable, digo lamentable porque también la fiebre del oro estuvo a través de un elemento lamentable que fue la guerra entre México y Estados Unidos. Eh, y aquí en Chile por otro evento lamentable que fue la guerra del Pacífico entre nuestros hermanos peruanos y también los bolivianos, eh, esta cueca también viajó. Antes de llegar a ese punto, quería recordar que tenemos otro elemento también del viaje. Eh, en esos años todavía habían algunas provincias que eran de Argentina, específicamente Cuyo, lo que hoy día es Mendoza, eran parte o se consideraban parte de este reino o virreino o lugar chileno. Por lo tanto, esta cueca obviamente también estuvo en estos lugares. Y actualmente en Argentina existe la cueca cuyana y también la samba, que es una variante que nació, yo vuelvo nuevamente aquí, yo no quiero establecer cosas, sino que quiero poner un punto. Nació a partir de esta chilena que comenzó a viajar. Eh, y por lo tanto, hoy día, ya hasta el día de hoy, son danzas que están muy arraigadas también en ellos, en el pueblo argentino. Bueno, volvemos nuevamente a la Guerra del Pacífico. Pasamos de 1850, que fue la fiebre del oro, pasamos a 1879, que fue el conflicto que los chilenos tuvieron con el pueblo de Perú y con Bolivia. Eh, ¿Qué sucedió? Que Chile comenzó a avanzar sus fuerzas, sus tropas hacia el norte, por esta guerra que se inició en las pampas salitreras, precisamente por el salitre. El salitre fue el detonante de esta guerra que se produjo con estos tres países, básicamente por problemas económicos. Ya era el salitre en ese momento era un gran poder. Eh, era, se le llamó en algún minuto el oro blanco.
Por lo tanto, quien tenía el dominio del salitre tenía mucho poder, sobre todo aquí en la zona norte de Chile y también para Perú y para Bolivia, que eran zonas muy importantes. Eh, por lo tanto, se produjo esta guerra. Chile comenzó a avanzar sus tropas tomándose territorios. Dentro de esos territorios estuvo todo lo que hoy día actualmente es Antofagasta, que pertenecía en ese momento a Bolivia, fueron tomados por el ejército chileno y siguiendo más al norte ya comenzaron a tomar Arica, que en ese momento correspondía a Perú, Arica, Tacna. El ejército chileno llegó a estar hasta Lima, se estableció en Lima, estuvieron aproximadamente 3 años instalados en Lima, con todo lo que eso implica, con robos, qué sé yo, eh, comenzar a desarmar y a hacer cosas que en realidad no tienen mucho sentido. O sea, hasta el día de hoy, en la Biblioteca Nacional de Santiago se guardan textos que corresponden al Perú y que lamentablemente todavía están acá. Bueno, se están haciendo gestiones actualmente a nivel diplomático para poder entregar todas estas cosas a los hermanos peruanos. Yo vuelvo a reiterar que aquí yo no quiero hacer ningún tipo de valoración, ¿ya? La guerra para mí siempre es guerra y trae muertes y trae conflictos y trae problemas. Y aquí no pasó lo contrario, aquí pasó lo mismo. Bueno, ¿qué sucedió con todo esto? Como el ejército, nosotros no teníamos en ese momento un ejército establecido con gente profesional que se le pagara un sueldo por ser militar o por ser parte del ejército. Había un pequeño ejército, pero ¿qué pasó? Que con la muerte de Arturo Prat, el 21 de mayo de 1879, esta noticia empezó a recorrer por gran parte de las ciudades de Chile. Y esto enardeció tanto a la gente que la gente, el pueblo, comenzó a buscar la forma de poder, entre comillas, una venganza. Y se empezó a meter al ejército. Por lo tanto, cambiaron, si lo podemos graficar, cambiaron una pala por un fusil. Y obviamente era gente del pueblo que nuevamente, lo mismo que sucedió en la historia que les contaba anteriormente con el oro en California, era gente que tenía arraigada esta danza, que tenía arraigada la chilena en su cuerpo, en su mente, en su corazón, y sobre todo en una batalla donde me imagino yo que después de ganar una batalla lo único que quieres es celebrar. La celebración era a través de la cueca, de la chilena. Y quiero recalcar el hecho de que sea la chilena, porque en, en el Perú, como ya les había contado que en 1850 ya la cueca, la chilena, había estado a través del puerto del Callao, establecía había desembarcado en el puerto del Callao. En el Perú ya se conocía esta danza y hasta 1879 se bailaba inclusive esta chilena, se bailaba como chilena. ¿Qué pasó? Que entiendo que es un general de ejército peruano de apellido Gamarra, que una vez terminado el conflicto de la Guerra del Pacífico en 1879, perdón, ya estamos hablando, yo les decía que aproximadamente 3 años, por lo tanto ya estamos hablando de 1881, 82, qué sé yo, por ahí, comienza a preguntarse lo siguiente: ¿cómo es posible que nosotros, los peruanos, viniendo de una guerra con el pueblo chileno, tengamos como danza un baile que se llame la chilena? Por lo tanto, él establece que el baile va a cambiar de nombre y se transforma en la marinera. Marinera en homenaje al comandante Grau de la Marina del Perú. Por lo tanto, esta chilena ya empezó a dejar
llamémoslo así, hijos, sobrinos, no sé, la maestra Margot Loyola, que es una estudiosa de nuestro folclore, ella habla de los parientes, son parientes de nuestra cueca. Yo, no sé, de pronto me da a pensar que hay muchas de estas danzas que nacieron ahí que pueden ser hijas de estas chilenas, y esto quiero referirme solamente a la línea de tiempo, ya que nosotros teníamos chilena en 1824 y a 1878 en Perú se bailaba la chilena, ¿cierto? Me da la sensación que obviamente la marinera pudo haber nacido a partir de esta chilena. Nuevamente les comento, si ustedes quieren buscar las danzas para ver similitudes, lo pueden hacer. La marinera es una danza preciosa hecha por los peruanos, por eso me agradó mucho ver en la charla anterior, ¿cierto?, del compañero peruano, que cómo él hacía esta danza afroperuana, y tiene mucho que ver con esta marinera también, con esta marinera que ellos bailan. Bueno, pasó lo mismo con Bolivia. A Bolivia también llegó esta danza y se transformó en la cueca boliviana, eh, y que se baila hasta el día de hoy. Por lo tanto, tenemos Argentina, Bolivia, Perú, México, que son países que por una u otra circunstancia tienen que ver mucho con nuestra danza, con esta chilena que yo les menciono. Eh, bueno, y ahí logré de alguna forma explicarme este sentimiento que había con la chilena. Pasó un poco más de tiempo, ya estamos a principios del 1900, y la gente comenzó a escribir, a hacer textos en forma, en estructura, como la cueca, como cuecas, como chilenas. Eh, y estos textos eran bastante interesantes porque hablaban del Chile de la época. Hay muchos textos que están dedicados a contar y a relatar eh, cómo era y cómo estaba establecido este Chile de la época. Esto a través de unos pasquines, que eran unos... A ver, se mencionaban como diarios, pero en realidad no lo eran. Era solo una hoja escrita por ambos lados, donde la gente podía llevarlo, ¿cierto? Y se escribían estos textos, y que podían ser poesía escrita en décima. Recuerden, y yo creo que muchos de ustedes lo saben, la décima es una forma, una estructura poética establecida en toda América, desde Puerto Rico, ¿cierto?, hasta acá, Chile, Argentina. Pero aquí en Chile pegó harto fuerte, hasta el día de hoy. Todavía hay mucha gente que son decimeros. Hubo un minuto en que casi se perdió, y fue por Violeta Parra que se logró rescatar, pero ese va a ser materia de otro encuentro que vamos a tener el día miércoles, donde les voy a comentar un poquitito sobre Violeta Parra. Entonces, estábamos en estos pasquines, ¿cierto?, que era lo que se conoce como la lira popular. Entonces la lira popular era una hoja, perdón, por acá tampoco se me confunde un poco el lado, una hoja donde venía escrito en textos poesía, qué sé yo, imágenes, y venían cuecas. No necesariamente estas cuecas traían música, eran solo los textos. Y estas cuecas contaban muchas de las historias. Después de la guerra del 79 que nosotros tuvimos con nuestros hermanos peruanos y bolivianos, se produjo una riqueza importante en Chile. Y esa riqueza importante, se lograron hacer muchas cosas en nuestro país. Y esas cosas que se lograron hacer, por ejemplo, el establecer electricidad en Valparaíso, por ejemplo, que fue una cosa muy importante para la gente, poner electricidad,
se contaba a través de estos pasquines, de esta lira popular. Entonces, la lira actualmente es podríamos llamarlo así, un compendio de historias que cuentan qué pasó con nuestro Chile, cuando de pronto tenemos historiadores que por algún otro motivo pueden estar sesgados, pueden contar historias que quizás no son, no están tan contadas como por el pueblo, sino que por estudiosos. El pueblo tenía la forma de contar esta historia, que era la lira popular. Y en estas liras se cuenta gran parte de nuestra historia contada por el pueblo, lo que el pueblo vivía, las penurias, las decepciones, las alegrías. Todo eso era contado por el pueblo a través de esta lira popular. Y se escribía en cueca, digamos, en estructura de cueca, no con música, solo los textos. Pero era sumamente importante porque de alguna u otra forma podemos encontrar de qué forma estaba tan arraigada esta tradición de la chilena, que la gente podía simplemente escribir, pero escribían en forma de cueca, sin tener ellos idea de pronto que era una cueca. Eh, y seguimos al paso de los años. eh, Estamos hablando de 1950, 1960. Eh, la cueca tenía alguna cierta imagen. Eso tenía que ver también con que eh, la tradición había puesto a un personaje que era el guaso chileno, que me imagino que más de alguno de ustedes habrá visto, con sombrero, ¿cierto? Bailando cueca, con manta. Este personaje, porque era un personaje, era el hombre que aparecía como en la foto. Era la foto de Chile, era este hombre vestido de guaso bailando cueca. Pero existía otra cueca, que era la cueca bailada por el pueblo, el hombre que no tenía el dinero, por ejemplo, para comprarse una manta o un sombrero, porque no era un hacendado, sino que era un campesino. Pero el campesino también bailaba cueca. Y esa cueca estuvo bastante marginada durante muchos años. Hasta que por ahí por los años 50 aparecieron varias agrupaciones, 40, 50, en 1940, 1950, varias agrupaciones que comenzaron a hacer cuecas, y había una mezcla bien interesante. Se mezclaban gente que hacía cueca en la ciudad, la cueca, lo que nosotros hoy día llamamos cueca urbana, porque es parte de la ciudad, y la cueca más campesina, que es la cueca hecha por gente vestida de guaso, ¿cierto? Esta más tradicional que se conoce como en las fotografías. Eh, y aparecieron grupos importantes como los chileneros. Los chileneros es un grupo que hace música eh, cueca urbana, cueca citadina, si lo queremos decir así, con su propia forma de cantar, con su propia forma de tocar los instrumentos y de decir cosas. Eh, Ellos cuentan historias también de un poco lo que pasaba con la lira popular. Ellos también le hicieron parte, contando historias del pueblo, de la gente que vivía en las ciudades con sus penas, sus tristezas, generalmente de sus tristezas y sus penas, penas de amores o penas de todo tipo. Entonces estas cuecas eran bien fuertes en cuanto a texto. Eh, bueno, luego de eso nosotros tuvimos una dictadura súper fuerte a partir del año 73, donde todo esto que tenía que ver con la cueca más arraigada a la gente, más arraigada al pueblo, se anduvo perdiendo mucho. Y por lo tanto se estableció mucho que la cueca era esta imagen nuevamente del guaso hacendado. Eh, y al paso de los años, por ahí por los años 90, ya volviendo a la democracia, eh, hubo gente que comenzó a rescatar esta cueca olvidada, esta cueca del pueblo, esta cueca citadina, la cueca urbana, la cueca que contaba historias, que contaba las penurias de la gente, empezó a rescatarla. Eh,
hermanos Parra, hermanos de La Violeta, que comenzaron a rescatar esta cueca. Hubo un grupo de rock, Los Tres, que cuando hicieron un video en Black allá en Los Ángeles, en Estados Unidos, y nuevamente volvemos a Los Ángeles, de los orígenes que yo les contaba anteriormente, en Los Ángeles, ellos dentro de ese video en Black grabaron 3 cuecas. Por lo tanto, eso hacía pensar un poco que la gente quería volver a rescatar esta danza, pero en su origen, en su tradición, en esta cosa arraigada al corazón que contaba las penurias de nuestro pueblo. Y desde ahí en adelante comenzó un movimiento sumamente fuerte de lo que es la cueca urbana, de lo que es la cueca, bueno, se le llama cueca urbana, cueca brava, qué sé yo, la cueca chilenera, tiene un montón de apellidos. En realidad la cueca es cueca. Eh, para mí la cueca tiene apellidos en el sentido de que, no sé, del cómo yo me voy a vestir o, o la forma o los instrumentos con los que yo voy a tocar la cueca. Pero la cueca es cueca, la cueca tiene una tradición y tiene una fuerza y tiene una potencia que va más allá del cómo uno ande vestido para tocarla, va más allá del instrumento que uno tenga para tocarlo. Hay cuecas que se tocan simplemente golpeando la mesa o con un instrumento pequeño como el pandero o con un par de cucharas, ¿cierto? Golpeteándolas y haciendo sonido y marcando el ritmo del seis octavos, que es la base para hacer una cueca. El 6 octavos es nuestro ritmo, en nuestra tradición, es lo que corre por nuestra sangre. Y en general por la sangre americana, latinoamericana. Ese 6 octavos el que nos hace vibrar. Eh, por lo tanto, esta historia, ¿cierto?, que yo les acabo de relatar, de este viaje que tuvo esta cueca, que claro, de pronto cuando yo lo cuento un poco acá, la gente se imagina, ¿cierto?, que claro, Chile tiene distintos tipos de cueca, como me imagino que la mayoría de ustedes, sus danzas tradicionales, según la región, se baila de distintas formas, tiene distintos vestuarios. Aquí pasa lo mismo, pero hay una historia detrás que tiene que ver con el corazón de Chile. Es como este corazón que anduvo viajando por esta América, ¿cierto? Que está aquí en el mapa y que recorrió muchos países, eh, que, que hizo que la gente vibrara. Yo no sé de qué forma la gente bailaba o hacía sentir a la gente de todos estos países, cómo pudo hacer sentir eso mismo que ellos mismos sentían al bailarla. Yo no sé cómo lo hicieron, por ejemplo, para que en México hasta el día de hoy se hagan campeonatos de chilena. Un país que para Chile, imagínense, nosotros estamos al final de este continente y desde un país tan pequeño pudo llegar a ser tan fuerte esta tradición de poder entregárselas. Eh, si ustedes notan que, claro, hay mucho de cariño y de sentimiento por la cueca, es porque a mí me pasa un poco, yo creo, lo que le pasó a mucha gente con la cueca en su corazón al momento de hacer estos viajes por América, por los motivos que sean, por necesidad, en el momento de que tuvo que viajar hasta California por tratar de conseguir un mejor vivir y conseguir más elementos, y también por la tristeza de una guerra, lo que ocurrió en la Guerra del Pacífico en 1879. Es lamentable, pero yo creo que ahí hay otra cosa más allá que simplemente de tocar y bailar una cueca. Hay algo más de sentimiento y de corazón. En el caso nuestro, como agrupación Dos Rosas Solas, nosotros tratamos de entregar este sentimiento, de entregar este corazón a través de las cuecas que nosotros hacemos, de las composiciones que se hacen dentro de la agrupación. Eh, yo sé que este festival que se está realizando tiene mucho que ver con muchos grupos de danza. Eh, lo único que yo quisiera mencionarles es que la danza, yo bailé por muchos años, hace muchos años atrás,
Y la danza tiene algo que es muy interesante, que es transmitir a través de estos pasos los sentimientos que uno tiene. La danza es un elemento muy importante para poder transmitir cosas. Eh, Ojalá de aquí en adelante tengamos la posibilidad de conocernos un poco más cercanos, de poder enseñarles, a lo mejor los otros amigos chilenos que están participando acá pueden entregarles un poco ese corazón. Pero la cueca tiene eso, la cueca tiene un sentimiento especial que a mí me encantaría que todos los países latinoamericanos pudieran tener con sus propias danzas. Yo sé que hay muchos que tienen mucho cariño. Yo conozco, he estado en Argentina y he visto sus festivales, el- la pasión que ellos tienen por su folclore es impresionante. La pasión que tienen los peruanos por su marinera es increíble. Me encanta esa marinera que ellos hacen, me encanta, qué sé yo, todas estas danzas que hacen desde muchos años. Pero bueno, hay una historia detrás, es la historia que yo he podido juntar. Hay mucho material, si más adelante les interesa, puedo darle algunos links, algunas cosas donde pueden buscar información. Eh, pero lo importante es que sientan que todo esto que nosotros hacemos, ya sea en música, ya sea en danza, es parte de un cariño importante que le tenemos a nuestras tradiciones, a nuestro folclore y bueno, a toda nuestra cultura y toda esta cultura americana. Así es que nada, espero que haya sido de su interés, espero no haber sido muy aburrido y, y creo que nos volvemos a juntar por ahí el miércoles. Les voy a contar un poquitito sobre Violeta Parra y Margot Loyola, que son dos grandes mujeres que hicieron mucho por nuestro folclore. Que yo sé que obviamente a Violeta Parra muchos de ustedes la deben conocer, deben haber escuchado más de alguna de sus canciones. Así que ahí les voy a contar un poquitito sobre qué fue lo que ellas hicieron am, por la tradición nuestra, por la tradición de este país. Espero que les haya gustado. Nuevamente, de todo corazón, agradecerles eh, a la agrupación Cambalache por esta hermosa iniciativa. Ojalá que una vez que pase toda esta circunstancia en la que estamos viviendo, podamos juntarnos, podamos darnos una vueltecita por Colombia y poder conversar un poquitito más en directo. Y lo último, estudien, chiquillos, a todos los jóvenes que están preparándose, los que están estudiando, los que están, qué sé yo, en las escuelas de danza, prepararse, pescar un librito, empezar a leer y empezar a analizar un poquitito de sus propias culturas, de su propia tradición. Espero verlos el miércoles y muchas gracias por la atención. Chao.